En efecto, una pésima noticia, sin duda, lo que le está pasando a esta familia. Vamos ahora a las 9:22 de la mañana. Está con nosotros ya el ministro del Interior, Carlos Malaver. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal, ministro? Qué gusto tenerlo en los estudios para conversar de diversos temas. No puedo continuar hablando con usted, estábamos hablando ya de la inseguridad ciudadana, sin antes pedir un poco la opinión, la reflexión y todo lo que usted ha venido señalando sobre este problema del Ministerio Público, ¿no? Sobre todo en el caso de la seguridad, que es lo que a ustedes les compete. Sí, como lo acaba de mencionar. Primero, para dejar sentado bien claro que no hay injerencia por parte del Ejecutivo en ese sentido. Lo que hay al contrario es la exhortación para que las instituciones independientes, como es el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, puedan derivar sus acuerdos y que esto se dilucide de una vez. ¿Para qué? Porque esto no hace, ¿qué le podría decir? No favorece a la lucha contra la inseguridad ciudadana y específicamente contra la criminalidad, en la cual todos los operadores de justicia debemos estar unidos, juntos, y debería marcar nuestro norte. Claro, y más aún, mire usted, el Ministerio del Interior, ¿no? Por el tema de la inseguridad galopante que... Yo sé que la palabra podría no gustar, galopante, pero estamos viendo que incluso el día de hoy se ha matado a otro transportista. Entonces, en el Ministerio Público, ustedes están garantizando la seguridad tanto a Patricia Benavides como a Delia Espinosa. En un equilibrio y a la espera de que esto se solucione lo más pronto posible. Es lo que le corresponde al Ministerio Público. De acuerdo a la directiva y a los reglamentos, efectivamente lo que me han indicado, que de acuerdo a la directiva y los reglamentos se está cumpliendo. Y también en mantener la seguridad, porque cualquier cosa dentro de este marco en el cual estamos viviendo y estos escenarios, usted sabe que hay que prever cualquier tipo de circunstancia. Prever cualquier tipo de circunstancia. Evidentemente, ¿dirime el Ministerio del Interior? No está dentro de sus funciones ni sus atribuciones. No está dentro de sus funciones ni sus atribuciones. Ser dirimente, por supuesto que no. Ahora veremos qué va a pasar, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia. Estamos en imágenes en vivo con nuestros equipos en el Ministerio Público porque entraría Patricia Benavides. ¿Qué va a pasar? Aquí la seguridad es lo que nos interesa. La presencia policial garantizada. Está la presencia de la seguridad, está garantizada para el mantenimiento del orden público. Tanto dentro como al ingreso y para ambas personalidades. La parte interior de lo que pasa es que de su seguridad el Ministerio Público está resguardado por, creo, una empresa de seguridad que tiene. Eso es muy importante. Por lo tanto, la policía en el exterior. En el exterior se encuentra. De la sede del Ministerio Público. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el deseo del Ministerio del Interior frente a esto? ¿No hay preferencia? ¿No hay nada? ¿Cómo es el asunto? Primero que se solucione, porque son instituciones independientes y estamos a la espera, porque ya estamos casi o más de una semana en estas circunstancias y lo que queremos es estar juntos y de una vez que la ciudadanía nos vea al contrario, primordialmente enfrentando los problemas de inseguridad. Como usted lo acaba de mencionar, no podemos negar el diagnóstico que se tiene, pero hay que aclararle a la ciudadanía que tenemos un plan, tenemos un norte, tenemos una orientación de trabajo, que es el Plan Perú Seguro, que tiene 4 ejes: el eje preventivo, el eje de control territorial por parte de las fuerzas, el eje de investigación criminal con el apoyo de la inteligencia y el fortalecimiento en capacidades, infraestructura y tecnología. Claro, excelente, en esos 4 ejes o vías de trabajo. Fíjese usted, ministro, la prevención, el eje preventivo que tendría que ser lo primero nos parece básico. Sin embargo, ¿tenemos tiempo para la prevención o tenemos que ir a la par con la ejecución de medidas efectivas? Podemos apreciar que dentro de que esos 4 puntos o 4 ejes primordiales tenemos brechas todavía por cubrir, como por ejemplo en el eje preventivo hay un momento que para tener presencia en las jurisdicciones policiales tenemos 2 inconvenientes: el tema logístico con los vehículos, que por el momento tenemos que agradecer el gran apoyo de las autoridades locales, regionales y a la inversión que se está haciendo para la compra de vehículos, pero también tenemos la otra brecha de la cantidad de efectivos policiales que se requieren de manera ideal. Ya se ha mencionado en algún momento que son cerca de 60.000 efectivos como brecha. Y si vamos a esperar los mecanismos tradicionales, como que es un proceso de admisión, esto podrían ser cubiertos todavía después de 10 años. Situación que nuestra sociedad y nuestros ciudadanos no están
como para poder esperar. No. Entonces tenemos que buscar cierto tipo de mecanismos, como se ha sugerido el proceso para la incorporación de 1.500 personas que hayan hecho servicio militar voluntario y que tengan licencia de conducir para tenerlos como conductores de vehículos policiales. No para vehículos administrativos, no para choferes de un general, de un coronel, no, sino para la lucha específicamente contra la delincuencia. Claro. Esa es una de las brechas, en el brecho preventivo. Pero ojo, hay que aclarar, horarios anteriormente para un motociclista eran entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche. Esos horarios se han ampliado con la presencia de los halcones y hay que agradecer que efectivamente también estamos recibiendo el apoyo por parte de entes municipales, tanto locales y provinciales, que nos están brindando en sesión de uso una gran cantidad de motocicletas. Excelente, pero con gente, como usted lo dice, bien entrenada, ¿no es cierto? Tiene que ser Para el gente patrullaje. capacitada. Sí, estamos mejorando algunos espacios, inclusive en algunos reglamentos de licencia de conducir policial también, para poder acortar, teniendo en consideración que mucha gente tiene cierto tipo de categoría para poderlas alinear y que sea estas en el cumplimiento de lo que indican las normatividades. Excelente. Ya que hemos hablado de motos, los chalecos con la placa e incluso para el tema de los delivery, ¿cómo Bueno, fue el Ministerio el de balance? Transportes, no se puede, creo Aún yo, no. realizar un balance a priori con simplemente, creo, si no me equivoco, ha sido casi 20 y tantos días o un mes. Dejémoslo que sea un mes. Para poder realizarla y hacer una evaluación, creo, seria, tendría que transcurrir como mínimo 3 meses, situación que no se ha concretado. Por el momento, el Ministerio de Transportes, dentro de sus competencias, ha dejado suspendida la norma, no derogada, suspendida, con la finalidad de realizar algunos afinamientos en algunos articulados o en la tabla de infracciones. Vamos a reunirnos con ellos para poder afinar de repente algunas especificaciones y sobre todo algunas sugerencias que podamos darle a nuestra Claro, parte. como toda norma, como toda ley, ¿no? Es perfectible, ¿no? Sí, Hay formas sí. ¿no es cierto? Pero lo que se quiere es la eficacia, Pero hay algo sin muy duda, importante, en María esta de medida y en Jesús. todas las que Sí, se hay anuncian. algo muy importante. No podemos seguir haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados. Esta gestión, ¿correcto?, se caracteriza por tratar de ser innovativa, tratar de hacer lo que no se ha hecho. Lo peor que pudiera pasar es que resulte y sea eficaz y pueda coadyuvar a mejorar los niveles de inseguridad o reducir los niveles de inseguridad ciudadana. Ya, ahora, hay un decreto también importante que no quiero que se me pase y es el monto, ¿no? Porque se Sí. criticó mucho el anuncio de 1 millón, ¿no es cierto?, para el programa de recompensas del Ministerio del Interior, del Mininter. ¿Cómo está ahí el monto, las cifras, sobre todo lo que está ajustado a la ley, que es lo más importante? Sí, en la presentación que tuvo nuestro señor Premier Eduardo Arana, anunció que se iba a realizar las gestiones para elevar el monto hasta 1 millón de soles por la captura. No, pero esto no tiene nombre propio, es para todo sujeto al margen de la ley que cumpla el perfil adecuado, como en este caso, Eric Hernández, más conocido como el monstruo, ¿no? Es el decreto supremo, el día de hoy ha sido publicado el decreto supremo que modifica el anexo correspondiente, el reglamento del decreto legislativo 1180, que establece el beneficio de recompensa para promover y lograr la captura de miembros de las organizaciones criminales, terroristas y responsables de delitos de alta lesividad. Claro. Si no figura todavía en el link del Ministerio del Interior es simplemente por un tema de carácter administrativo. Y la demora que ha tenido desde el anuncio hasta su promulgación es simple y llanamente porque hay que cumplir todo un mecanismo para la emisión o la modificación de toda normatividad. Nada reñido acá con la ley. Está el monto, digamos, anunciado dentro de lo permitido y es para delincuentes de altísima peligrosidad. Sí. Y usted dirá, ¿por qué se eleva hasta la cantidad de 1 millón? Porque, véase, que estamos utilizando la estrategia primero de atacar a las organizaciones criminales sobre sus economías, para tratar de dañarlos, para tratar de dejarles sin dinero, para que no tengan la posibilidad de poder ser itinerantes, alquilando inmuebles, ¿no?, teniendo esa capacidad, adquiriendo armas, corrompiendo autoridades, pero ahora también la hipótesis de que puedan siendo resguardados por bandas o organizaciones criminales de la región
en las cuales ellos se están movilizando. O sea, de países. De países. A donde ellos van conocido. No solamente, ¿no? Vuelvo a repetir, no se trata del tema de Eric Hernández. Hay una serie de delincuentes peruanos que están siendo buscados por la justicia, que se encuentran en la región y que de alguna manera la hipótesis que maneja la policía también sería que estén siendo custodiados o resguardados, apoyados por algunas bandas criminales de esos respectivos países. De cada país. Al no tener la economía suficiente y al ofrecerse una recompensa, por decirlo así, ¿correcto? Puede ser atractivo a que estas bandas criminales lo piensen y en algún momento, disculpen la palabra, vulgarmente, les suelte la mano. Y den la información que evidentemente le permita a la Policía Nacional. ¿Cómo También, funciona aquí el trabajo de coordinación con la policía de cada uno de estos países? De sus pares. El flujo de comunicación es permanente, las 24 horas del día. Mucho a veces se critica los viajes de ciertas autoridades, ¿no?, del alto mando de la Policía Nacional, o de repente inclusive del mío propio, que por obligación tenga que asistir a ciertos eventos de carácter internacional en representación del país. ¿Por qué? Porque nos asiste el cargo que tenemos, o porque tenemos que firmar cierto tipo de convenios, o por el otro caso, estar en permanente comunicación. Como le pongo, por ejemplo, el caso de este sujeto conocido como Cuchí en Colombia. No hubiera sido posible poder atraparlo allá por las autoridades colombianas si es que a altas horas de la madrugada el comandante de la Policía Nacional llame al comandante de la Policía Nacional de Colombia, siendo las 2 de la mañana. Si no se conocieran, si no hubieran estos eventos donde prácticamente hay una comunicación fluida, no le tendría que contestar a esas altas horas. Claro, o sea, estos acercamientos se refieren a los viajes. Hay un propósito. Hay un propósito. ¿Por qué? Porque el delito, está demostrado que ya el delito de organizaciones criminales es transnacional, no tiene fronteras, y como por ejemplo el Tren de Aragua está afectando a toda la región de América. Naturalmente. Por eso le preguntaba, por el nivel de coordinación, ¿no? Ya que ustedes, por lo que veo, pues tienen mapeada la policía al accionar de la delincuencia y en los pasos que van siguiendo, entonces entendemos que el aliado estratégico es quien está allá. O sea, su par en cada país. Por lo tanto, ¿quiénes tendrían que recibir ese mensaje y quiénes están cercados? Tenemos esa bilateralidad en algún momento con los países vecinos, pero también con otros países. Ha habido recientemente un encuentro de lucha contra la criminalidad organizada transnacional, ¿no?, en nuestro país, y como que parece que hubiera pasado desapercibida, donde ha habido la presencia de más de 300 representantes de América Latina y de Europa y de otros países, denominado el Pacto, que es el programa de asistencia de la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Claro, entonces, importantísimo evento en el cual se han podido encontrar las diversas autoridades y representantes. Claro, podría verse quizá como algo inminentemente institucional, pero detrás de ello también hay un trabajo de inteligencia y de táctica y ser operativos. Ustedes necesitan dar resultados. No tiene límites jurisdiccionales, ni siquiera de países, ni límites limítrofes. Claro que sí, ministro. Quiero preguntarle también, ya que se ha quedado bastante claro el tema del monto, se ajusta debidamente a los cánones legales, ¿no es cierto? El trabajo de acercamiento con la policía, con sus pares de otros países, y por, lamentablemente, tener que decirlo también, la presencia incluso de miembros de la Policía Nacional en las bandas y organizaciones criminales, que ustedes mismos van, por supuesto, con respeto, la policía desarticulando. Claro, he sido bien claro en ese aspecto, desde el haber asumido la cartera del sector interior, la lucha permanente. El diagnóstico arroja que sí hay presencia de algunos malos elementos que causan un gran daño a la institución policial y por ende al sector interior. Lo reconocemos y tratamos de orientar dentro de estas acciones para poder identificarlos y nosotros mismos sacarlos. Por ello que en algunos casos, cuando hemos hecho intervenciones a estas bandas o organizaciones criminales, no he escatimado ningún aspecto de que si hay un efectivo policial se le trata como tal, como alguien que ha abandonado las filas del orden y se ha pasado a la otra vereda, al otro lugar, y tiene que ser tratado como lo que es. Naturalmente. Es una pena, ¿no? Es un dolor para la institución,
pero es la realidad. Pero es lo mejor. Son pasados al Es lo retiro, hay un tipo de sanción, hay escalas en las sanciones dependiendo del delito. ¿Cómo lo Tenemos manejan? que cumplir la normatividad. En ese aspecto están en dos orientaciones. El tema administrativo disciplinario a cargo de la Inspectoría General y el tema de carácter penal por intermedio de las fiscalías o en todo caso, en algunas situaciones, marcados por el Código de Justicia Militar. Correcto. Quiero hablarles de Patás, porque Patás es una zona también y es un trabajo que requiere estas fuerzas combinadas, ¿no? ¿Cómo está la situación? Ahí. El modelo Patás hasta el momento está funcionando. Como siempre, en toda implementación de una estrategia, de una nueva política, ¿no? De una nueva aplicación de algo, de un plan, siempre hay resistencia y siempre va a haber una temporalidad que tiene que pasar hasta que esto se vaya ajustando y logremos los estándares ideales en los cuales queremos como que. Correcto. Lógico, ha habido intervenciones, en algún momento ha habido resistencia por parte de mineros informales, de mineros ilegales, pero hay que tener en cuenta que mucha gente pues ha vivido en el tema de la informalidad, ahí ha crecido demasiado y como le vuelvo a repetir, le hemos dado una mirada especial a Patás, pero no hay que descuidar que esta problemática es, Así es. A nivel claro, nacional. pueden haber varios Patás y otros focos Hay por ahí. varios, ¿No es cierto? hay varios. La Dirección de Medio Ambiente, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la Policía está identificando todas estas zonas. Pero se está dando abasto, ministro, este trabajo Ahí combinado, es donde Fuerzas Armadas, Policía, vuelvo en la zona. En el modelo Patás nos hemos dado abasto, hemos trasladado primero una gran cantidad, un contingente fuerte, teniendo en consideración el principio de masa, pero poco a poco hemos ido regulando porque no podemos mantener una gran cantidad en un lugar, porque tenemos que ir evaluando permanentemente. No, primero se opera con el principio de masa. Una vez que logramos el escenario propicio, vamos reduciendo la cantidad de presencia de efectivos, porque tenemos que trasladar esos mismos efectivos a otros lugares que también tienen cierto tipo de prioridad. Así es. Preocupa tremendamente, ministro, la manera tan desmesurada con la que uno ve armas, explosivos, armamento de largo alcance, casi podríamos decir especializados en el lumpen, por supuesto, pero es el pan de cada día. ¿Qué ¿Sí? pasa con este tema? Sí, ¿Qué visión tienen ustedes y cuál es el diagnóstico para poder entrar a la solución? El diagnóstico es, estamos viendo varias aristas al respecto. Uno, primero, desde la parte de la normatividad, que ya SUCAMEC ha hecho la propuesta normativa correspondiente como para reducir la cantidad de armas que pueda adquirir cualquier ciudadano, previa evaluación correspondiente, hay que ser mucho más riguroso. También estamos aplicando también de que toda persona que hace las prácticas de tiro para poder obtener su licencia correspondiente, ya estamos creando una base de datos al respecto para poder en algún caso, cuando sepamos el sistema criminalístico, puede identificar esa arma o esos casquillos de qué armamento puedan provenir. Tenemos que tener información, tenemos que ir creando una base de datos al respecto. Lo ideal es efectivamente que no haya una gran cantidad de armas. En algunos casos, tanto el mercado formal como el mercado informal son los que abastecen de alguna manera. No descartamos también, como en algún momento, que haya inclusive cierto tipo de desvíos por diversas instituciones. No somos ajenos. Exacto. Y ahí va un poquito también la pregunta, porque desde el interior del corazón de las instituciones sale eso también. Sí. Dentro de las hipótesis, el policía de investigaciones siempre es un policía que no descarta ningún tipo de posibilidad. Las tiene todas y va de acuerdo a cómo van sustentando o argumentándose, es que le va dándole peso a cada una de esas hipótesis y posteriormente se convierten en, como le puedo decir, elementos de prueba que podamos tener. ¿Qué países, qué nacionalidades del crimen organizado están presentes en ese momento en el Perú? Bueno, ya es común la presencia de colombianos, presencia de criminalidad ecuatoriana que en algún momento se han desplazado en la zona norte de nuestro país, en la zona también de Amazonas, donde hay información de inteligencia y en algunos casos se ha evidenciado presencia de minería ilegal, sobre todo en la zona de Condorcanqui, en la zona del Putumayo, en el trapecio amazónico, donde hay presencia también de organizaciones criminales muy grandes de Brasil,
como son las GAOR o el Comando Capital, pero es porque de alguna manera son zonas bastante alejadas y se aprovecha este tipo de circunstancias. Pero ya se están tomando las acciones correspondientes para, en algún caso, con la presencia de las Fuerzas Armadas, realizar estos desplazamientos a esa zona. Claro, la crítica ha venido también por el hecho, muchas veces, ministro, de, digamos, la falta de seguridad, lo hago en interrogante, en las fronteras, en nuestras zonas de fronteras, ¿cómo lo ven? Nuestra zona de frontera es muy amplia, muy variada geográficamente hablando. Le pongo un ejemplo de lo que uno realmente ha podido recorrer durante los años de servicio que he tenido en la institución. La provincia de Sullana, correcto, con Ayabaca, o sea, en Piura, tiene 31 puestos de frontera en todo ese límite, solamente en ese espacio. Entre cada puesto y cada puesto hay una cantidad, más de una veintena o treintena de kilómetros de espacio. Zonas geográficas o zonas de puestos de vigilancia en frontera que solamente cuenta con una poca cantidad de efectivos policiales. Y es que nuestra geografía no ayuda para ello. Pero tenemos que estar buscando nuevos mecanismos, como en algunos casos he podido apreciar que en Tacna se está realizando el apoyo con tecnología, que son drones que hacen cierto tipo de recorrido. También lo están realizando en nuestra frontera en Tumbes, recorridos con drones que han ayudado a realizar las intervenciones muy precisas y poder desarticular banda de traficantes de ilegales, de migrantes ilegales, y asimismo también el tema de contrabando, ¿no?, que hay en esas zonas. Claro, si hablamos de contrabando tendríamos que hablar de muchos más, por ejemplo también en la frontera con Bolivia y eso, ¿no? Habló usted anteriormente, me menciona el servicio militar obligatorio. No como servicio militar obligatorio. No como servicio militar, correcto. Es una evaluación. Un poquito ahí el detalle, por favor. Como lo vuelvo a repetir, María de Jesús, tenemos que tratar de hacer cosas o recuperar cosas que pudieran hacer. Esto lo mencionó el señor Premier, correcto, pero está sujeto a evaluaciones, a mesas de trabajo para darle, la formalidad y la creación. No se puede descartar el servicio militar no obligatorio, sino servicio policial voluntario, es lo que indica. Edades jóvenes que de alguna manera pudieran tener la oportunidad, quizás, le digo así, por eso lo pongo en tema de condicional, quizás con ciertos beneficios por este tipo de participación en este voluntariado. Y que solamente van a tener un cierto apoyo hasta cierto nivel, no con una injerencia en temas específicamente de seguridad o reserva de las informaciones. Sí, pero la instrucción del caso, ¿no? La preparación y la instrucción para que de hecho, que va a tener un proceso de instrucción, primero con cierto tipo de cursos que van a tener que llevar, básicos sobre todo, que respondan al marco organizacional que tenemos. Claro, ¿y desde cuándo va? No, como le vuelvo a repetir, es una evaluación que se está realizando. No le está indicando ya que nos de dará la noche la a la primicia, mañana. ministro. Por favor. Claro que sí, encantados. Ahora, estos planes, ¿no?, echados a andar, ¿no es cierto? Esos planes desarrollados, por ejemplo, los estados de emergencia, los amaneceres seguros, ¿no es cierto? Los planes como el plan Cerco, por ejemplo. Y siempre la policía ha dicho algo muy importante, ¿no? En el vecindario y en el cuadrante, el propio vecino es el principal aliado de la Policía Nacional porque conoce un poco cómo se mueve el barrio. ¿Cómo van ahí? Mira, yo me voy un poco más allá. Encantados. A la reflexión. Siempre la policía está en la picota, está como la punta de lanza en la policía. La gente en estos momentos, en este escenario tan complicado de inseguridad, pide que alguien lo defienda y recurre a la institución encargada de ello. Y nos solicitan, ¿dónde está la policía? Quiero a la policía. Pero estos escenarios también hay que tratar y darles a la reflexión a la ciudadanía. Trata bien a tu policía. Hay que recuperar el principio de respeto, no al nombre, no al efectivo policial que se pueda llamar Juan Pérez o Carlos Malaver, sino a lo que representa, al uniforme. Estamos muy venidos a menos. Tenemos que hacer los esfuerzos para recuperar el principio de autoridad, que es un eje muy importante, y eso no es solamente porque cuando uno ya tiene una determinada edad. La etiología de nuestros problemas radica en la pérdida de valores que hay en los núcleos principales de nuestra sociedad. ¿Qué cosa es? La familia. Qué bien. Ahí es donde viene el problema. La familia, hay que sumarlo ello a la educación, porque uno puede vivir en el barrio
más humilde, más pobre, pero si tiene una solidez en valores, ese va a ser un ciudadano de bien, un ciudadano que va a aportar a su país y que sobre todo va a aprender a respetar. Claro, esa mística, ministro, de la que usted habla es muy importante, de la familia, también la familia policial, pero recuperarle la moral también a la Policía Nacional. No le digo como que este es un María tema de Jesús, actual. es una forma de recuperarle la moral a la policía. Mucho tiempo se le ha venido, teniendo descuidada a la Policía Nacional y sobre todo tratándola mal, maltratándola, en algunos casos diciendo que la misma ciudadanía que ahora reclama, hay un clamor bastante real, sincero y valedero, pero eso debería manifestarse también en otros momentos del comportamiento cotidiano y no insultar cuando de repente un efectivo de la Policía de Tránsito lo para por el incumplimiento de una norma y debería de aceptarlo. Nadie acepta porque el control social es bien difícil y en nuestra sociedad mucho más. Sí, lamentablemente, ministro, el tema de la corrupción ha sido transversal siempre también. ¿Sí? ¿No es cierto? Y el policía, el maestro, por ejemplo, ha sido muchas veces el último escalón o el último eslabón de la cadena. Y lamentablemente ha generado eso. Sin embargo, hay mucho por hacer y estamos seguros que se trabaja en ello. Quiero hablarle de las extorsiones ahora, que usted nos sepa colocar en las cifras. ¿Qué tiene la Policía Nacional que encuentra en ese momento donde lamentablemente se sigue matando a la gente, se sigue extorsionando, siguen los cupos y no hay ahí? ¿Cómo estamos? El día de ayer tuve una reunión en horas de la mañana con el director de investigación criminal, Marco Conde, con sus coroneles presentes ahí de las diferentes divisiones. Y me ha sincerado que, o me ha dado la información, es preciso decirle, que hay cerca de 5 organizaciones criminales, mal no recuerdo, 5 organizaciones criminales y cerca de 44 bandas criminales. Ojo, hay que diferenciar porque hay una, desde el punto de vista jurídico, no se puede, hay cierto tipo de diferencias. Correcto. ¿Ok? 5 organizaciones criminales y 44 bandas criminales que estarían operando, pero estas son las que son plenamente identificadas. Ojo, para denominar una banda criminal... Pero tiene sus ramificaciones, ¿no? Es que, ¿qué es lo que pasa? Hay ocasionales, pero desde el punto de vista normativo, una banda criminal es 2 personas, ya es una banda criminal. Pero hay que tener el tema, que hay que agregarle el tema de temporalidad y la concertación que pueden tener de manera permanente para cometer sus ilícitos, ¿ok? Por eso capturamos una gran cantidad de sujetos, de repente en grupos de 2 o más, y dentro del marco normativo son bandas criminales. Hay mucha gente también que sorprende debido a que ese temor que tiene la ciudadanía, porque también por diversos medios de comunicación, las redes sociales se transmite los diversos ataques a ciudadanos, a inmuebles, amenazándolos. Pero no es invento de la prensa, no es invento, no estoy diciendo que sea... Trasladamos lo que pasa. No estoy diciendo que sea invento, muy por el contrario. El diagnóstico en la actualidad no puede ser sincerado porque hay una gran cifra negra. Correcto. Imagínense que del año pasado a este año pareciera que hubieran aumentado exponencialmente el tema de las denuncias por extorsión. Pero la lectura que le damos desde el Observatorio del Delito es otra. Es de que se está sincerando la cifra real. A la vez, nos está ayudando estas denuncias para poder esclarecer e ir desarticulando bandas criminales. Y aquí paso a otro... Estas bandas, permítame, en la estructura, están dentro de estas organizaciones. En algunos casos. ¿Cómo es? Porque, ojo, las organizaciones criminales, hay que indicarlo. No estoy poniendo... Es un mal ejemplo, pero permítame, más o menos son como un empresariado criminal. Como en la actualidad usted quiere mandar, quiere confeccionar usted una prenda, primero consigue la tela, después al que va a realizar el corte, después al que le va a remallar y después al que le va a colocar algunos aditamentos o algo. Igual, el empresariado criminal, en algunos casos, se asocia con bandas criminales para ejecutar las amenazas, para enviar los mensajes, o para ejecutar actos de sicariato, o para recaudar el dinero. En el diagnóstico de la extorsión, hemos podido identificar la cadena de valor, que está desarrollado en estos aspectos. La telefonía, que tenemos problemas con la telefonía, hay que mejorar ese marco normativo, hay que hacerlo más ágil y las respuestas
inmediatas o más céleres para ayudar a la investigación. 2, el tema del armamento y los explosivos, con los cuales se utiliza las amenazas o se materializa actos de sicariato. 2. 3, las motocicletas. Y por eso que de alguna manera estamos buscando el atacar. ¿Por qué? Las motocicletas. El robo, la sustracción, la falsa identidad que pudieran tener, el tema de la siniestralidad. O sea, hay todo un problema relacionado a los vehículos menores, específicamente con las motocicletas. Y el otro problema, las cuentas bancarias. Mucha gente es sorprendida y presta su cuenta, pero hay otros que también, con conocimiento de causa, por querer ganarse un dinero, prestan las cuentas a estas bandas y organizaciones criminales. Ese es el diagnóstico que tenemos. Y contra ellos es el que estamos atacando. Humildemente una opinión, ministro, que estoy anotando, pero le agregaría, por ejemplo, el tema de los inmuebles, ¿no? Porque ustedes pedían desde la Policía Nacional, recuerdo muy bien, que no se rente inmuebles por estos espacios cortos, 15 días, 3 semanas, porque era precisamente ese ya para es un las comportamiento. Tuve la oportunidad de ser director contra la trata de personas y en mi época salió una normativa relacionada a que haya una evaluación de los ciudadanos propietarios de inmuebles y los hoteles a fin de que hagan la consulta necesaria, sobre todo específicamente ciudadanos extranjeros, cuál es su situación migratoria para poder alquilarles un inmueble, porque estos inmuebles podrían ser utilizados sobre todo en el tema de la trata de personas y serían convertidos en casa de acogida. Claro, entonces estamos hablando de 5 puntos, ¿no es cierto? Sí, en los podríamos penales, agregarle, la pero eso telefonía... ya es un comportamiento que debería ayudar el ciudadano peruano. Primero, ¿a quién le da trabajo? No estoy hablando de solamente por el tema extranjero, sino a cualquiera. Ya, pero evalúe bien a quién hace ingresar a su casa, evalúe bien a quién hace ingresar al negocio y evalúe bien a quién le alquila un inmueble. Para eso las leyes, ministro, permítame, las leyes que han sido últimamente, digamos, conocidas, las más recientes, en torno a la permanencia en nuestro país de personas que vienen de otros países. ¿No es cierto? Está bien clara la situación, delimita perfectamente, le da la herramienta legal a las autoridades, por ejemplo, para tomar cartas en el asunto. Porque, claro, usted me dice, no debería alquilarse el inmueble tal a una persona, sea peruana o extranjera. Mire, pero primero que nada, las leyes tienen que delimitar hasta dónde yo dejo entrar gente a mi país que está delinquiendo. No, pero un ciudadano, por favor, primero empieza la seguridad por brindándosela a uno mismo. Uno busca primero sus mecanismos básicos para poder cuidarse, particularmente, ¿no? Y toma decisiones. Permanentemente el ciudadano peruano o cualquier ciudadano del mundo toma las decisiones para poder levantarse, para poder qué ropa utilizar, qué salir a la calle, tomar un taxi o tomar un transporte público. Si ese taxi me aseguro de que sea seguro, o sea, no sea un informal, que ese transporte también no sea... Sé que hay necesidades que el Estado debería de satisfacer, pero en esas circunstancias yo creo que el ciudadano también, primero, y es básico, no es necesario que le marquemos un tema de carácter normativo a todo ciudadano para que él sepa qué es lo que realmente yo quiero. Correcto. Si yo voy a alquilar un inmueble, no necesito yo de un marco normativo. Yo me aseguro que esto y verifico bien a quién le estoy brindando. Y más aún, después, permanentemente, cada 15 días me voy a dar una vuelta para ver cómo están utilizando mi inmueble. Claro, usted es muy cierto lo que dice en el sentido, ministro, que todo se le pide a la Policía Nacional. Claro, no no. todo. Más policías acá, que no hay policías allá, que hagan esto, que el patrullaje, que la central 100, en fin. Pero aquí quiero hablarle de un tema en el que hay responsabilidades compartidas en caso, por ejemplo, de los penales y la seguridad, cuando se produce una fuga, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajan aquí con el MINJUS, con el INPE, concretamente, que tiene su propia seguridad, y la seguridad que entiendo da la Policía Nacional también? El Ministerio de Justicia y el Ejecutivo han tomado las decisiones en algún momento al tener visos relacionados al tema de corrupción, que quizás ya no es necesario mencionar, pero solamente le doy esa pincelada por el tema de que sí, efectivamente hay que reconocer que ha habido problemas, pero que el Poder Ejecutivo ha tomado las decisiones, creo, y ha nombrado un nuevo director del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, creo que es el doctor Florentini, en ese aspecto, y esperemos que haya las decisiones correspondientes en las cuales el sector interior y específicamente la Policía Nacional va a ayudar para cualquier tipo de circunstancia. Siempre hemos tenido en ese aspecto, porque siempre trabajamos en ese marco con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, y hemos realizado cierto tipo de allanamientos en diversos penales del país
ante el conocimiento que ciertos delincuentes que están internados en los penales todavía continúan manejando sus bandas u organizaciones desde estos centros penitenciarios. El tema con lo que ya debemos ir cerrando, me indican, el tema de las comunicaciones, el tema de la telefonía, las coordinaciones de los penales y sobre todo, ¿cómo debería mirarse la parte ya, no sé si la sanción o el acuerdo que se tiene que tener con los operadores de telefonía móvil? Le mencioné hace un momento que dentro del diagnóstico arrojaba la problemática con el tema de telefonía. Pero también, ojo, somos bastante, ¿qué le parecía?, optimistas, por decirlo así. La semana pasada hemos participado en OCIPTEL con la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, en el sentido del apagón telefónico. Estamos por 510.000 suspensiones. La meta es 1,5 millones, ¿correcto? 1,5 millones. Pero también hemos recibido el anuncio por parte de OCIPTEL que si anteriormente se estaban sustrayendo 6.400 teléfonos diarios a nivel nacional, esta se ha reducido a 4.000. O sea, son 2.400 ciudadanos menos que son víctimas de la sustracción de su celular. Y los bloqueadores, me interesaba con esto acabamos y ahora claro, sí. Esos son los mecanismos bloqueadores cuales, para el tema de la comunicación. El Ministerio de Justicia está aplicando, creo yo, las mejores acciones y las disposiciones para que esto se ejecute. Correcto, tenemos fe. ¿Qué mensaje le quiere dar al país? Primero, en un momento complicado para la seguridad. Es un momento complicado, sí, efectivamente, pero que la ciudadanía tenga bien en claro que el sector interior y en específicamente la Policía Nacional siempre está ahí, siempre está realizando su trabajo y siempre va a estar, como dice su lema, presto a servir, presto a morir, en defensa del ciudadano y sobre todo tratándole de brindar y hacer todos los esfuerzos por darle la seguridad que se merece. Claro que sí. Muy bien, ministro. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, que sea el éxito para nuestro país, que merece la tranquilidad. El ministro del Interior, Carlos Malaver, estuvo con nosotros hablando bastante, digamos, un extenso tema, lo cual le agradezco mucho. Nos vamos a una pausa.